Entonces, la clase de hoy, continuando con el cálculo que veníamos haciendo eh, con respecto a los caudales, a las dotaciones actuales y luego para pasar a entregar las proyectadas y los caudales de diseños con los que vamos a trabajar. Y una vez que terminemos con ellos, pues de terminar con el cálculo, entonces vamos a empezar a hablar de, de la captación. Voy a compartir aquí la pantalla. Estamos todos viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, ok, perfecto. Entonces, eh, vamos a continuar con el cálculo que veníamos realizando. Entonces, ya habíamos hablado que eh, al realizar unos cálculos teniendo en cuenta una información que ya habíamos extraído eh, de una información que aparece reportada tanto en la gobernación como en los datos del censo, ya habíamos podido calcular lo que era la dotación bruta, las pérdidas y la dotación neta. Y habíamos encontrado que como dotación bruta teníamos un valor de 138.33 litros habitante día, que como dotación neta teníamos un valor de 78.59 litros habitante día y que como porcentaje de pérdidas teníamos un valor de 43.3%. Entonces yo voy a ir llenando aquí la tablita en donde teníamos que la dotación neta 78.59, la dotación bruta era de 138.33 y que el porcentaje de pérdidas que teníamos es de 43.3%. ¿Cierto? Ahí habíamos quedado claro en la clase que tuvimos el martes. Entonces la idea es que vamos a seguir calculando los parámetros y luego saltamos a calcular estos mismos parámetros para el periodo de diseño. Entonces nosotros habíamos dicho por allá en una clase que el coeficiente K1 era igual al caudal máximo diario dividido el caudal medio diario. ¿Cierto? Y que habíamos dicho que si nosotros no teníamos información para poder determinar este K1, entonces pues simplemente íbamos al RAS y determinábamos los factores de ese coeficiente K1 y de ese coeficiente K2. Recuerden que el coeficiente K1 es el coeficiente del consumo máximo diario y el K2 es el coeficiente de consumo máximo horario.
Listo. Entonces, nosotros, a partir de la información que ya hemos calculado, podríamos empezar a determinar, digamos que, los factores. Sin embargo, como en este caso nosotros no tenemos esa información, porque como les había dicho, realmente nosotros deberíamos medir, pero para poder determinar esto. Pero como no lo estamos haciendo, entonces esta información la tenemos que determinar a partir de lo que nos dice el RAS. En este caso, la población de arboletes cuando realizamos la proyección de población, encontramos que la población es de 54.162 habitantes. Es decir, que la población es mayor de 12.500 habitantes. Entonces, si la población es mayor de 12.500 habitantes, como factor K1, podríamos decir que ese factor K1 sería igual a 1,2, ¿cierto? Muy bien. Uno con 2. Y que ese factor K2, como la población es mayor de 12.500 habitantes, entonces ese factor K2 será igual a 1,5. Entonces aquí va 1,5. ¿Qué tenemos que calcular ahora? El caudal medio diario, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Entonces decimos, caudal medio diario. Caudal medio diario va a ser igual a la dotación bruta por la población y eso dividido sobre 86.400. Entonces decimos que la dotación bruta es de 138.33 por la población de hoy. ¿Y cuál es la población de hoy? Vamos a decir que la población de hoy son los 2.948 suscriptores multiplicado por 4.89 habitantes vivienda. Y entonces todo esto lo vamos a dividir sobre 86.400. ¿Está entendido hasta ahí o hay alguna pregunta? Porque lo que primero estamos haciendo aquí es
determinar estos caudales para el tiempo de hoy, para el actual. Y hoy la población que tenemos es la que le corresponde a esta cantidad de suscriptores. Esta población la vamos a utilizar cuando estemos aquí en el periodo de diseño. Es decir, nosotros tenemos unas condiciones hoy y unas condiciones futuras. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros realizamos los planes maestros de acueducto y alcantarillado, nosotros deberíamos, o cuando por lo menos, no, ni siquiera cuando hacemos un plan maestro, cuando verificamos el funcionamiento de una estructura, deberíamos verificar bajo las condiciones de hoy y bajo las condiciones futuras para poder determinar si esa estructura si la vamos a poder utilizar en un futuro o no. Habrá quienes me dirían, ah, no, pero es que si funciona para el futuro, funciona para lo de hoy. Esa pregunta depende, porque aquí estas dotaciones que tenemos para este municipio, pues digamos que son coherentes, ¿cierto? Digamos que mal que bien están metidas dentro de lo que la norma nos pide. A pesar de que tengamos unas pérdidas altas, tenemos una dotación neta muy bajita. Pero hay zonas en donde estas dotaciones son supremamente altas. O sea que existe la probabilidad de que en esos municipios los caudales de hoy sean mayores a los caudales futuros. Porque simplemente estamos botando agua. Realmente no la estamos usando, no la estamos consumiendo. Listo, entonces, por eso nos interesa saber cómo estamos hoy. Entonces, esa es la idea. O sea que esto es igual a... ¿Quién me ayuda con el cálculo, por favor? ¿Cuánto? 2308. Entonces son 2308 litros segundo. Listo. Ojo, que en esta ecuación estos 86.400 son simplemente para transformar eso a segundos. Porque la dotación bruta está en litros habitante día y la población pues está en habitantes. Entonces si nosotros multiplicáramos estos litros habitante día por la población, simplemente el caudal quedaría en litros días. Entonces dividimos sobre 86.400 para que las unidades nos queden en litros segundos. Entonces aquí tenemos que este caudal medio son 23.08. Y ahora vamos a calcular el caudal máximo diario. Entonces, el QMD es igual a 23.08 litros segundos por el K1. Y ya dijimos que el K1 en este caso es de 1,2. O sea que este caudal va a ser igual a 27,7 litros segundos. O sea que aquí son 27.7. Perfecto. Y ahora vamos a calcular el caudal máximo horario.
Y el caudal máximo horario entonces será igual al caudal medio diario multiplicado por el K2. Y estos son 27,70 y en este caso el K2 es de 1,5. O sea que esos son 41,55. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos los indicadores a día de hoy. Ahí está claro, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar en el periodo de diseño. Y yo voy a marcar dos periodos de diseño. Simplemente por ejercicio vamos a hacer lo siguiente, porque quiero que veamos algo que a veces cuando diseñamos simplemente nos quedamos con el dato de la norma. Y yo creo que hay veces que hay que ir un poquitico más allá. Entonces decimos, voy a ponerle aquí nombre. Voy a decir periodo de diseño 1 y aquí periodo de diseño 2. Dotación en el periodo de diseño 1. Entonces vamos a ir a lo que nos dice, ¿qué nos dice la norma? Y la norma nos dice, vea señor, pilas que usted, de acuerdo a la altura promedio sobre el nivel del mar en la zona atendida, usted puede tener, y ojo que aquí dice dotación neta máxima. O sea que te están diciendo que la dotación neta máxima que puedes utilizar en esa zona es, si tu población está en una altura sobre el nivel del mar menor a 1000, puedes utilizar 140 máxima. Si está entre 1000 y 2000, máxima 130. Y si es mayor a 2000, máximo puedes tener 120. Y hago énfasis en ese máximo, porque es máximo. Es decir, yo puedo tener un periodo de diseño proyectado con esta dotación. ¿Está claro? Porque es que aquí me están diciendo máximo y yo tengo una que está por debajo del máximo, es decir, que yo la podría usar. ¿Cierto? Y tengo un periodo de diseño 2 en el que el diseñador dijo, no, es que a mí me están diciendo que máximo eso y yo me voy a tomar ese máximo. Los 140. Vamos a leer un poquitico lo que nos dice la norma con respecto a eso.
Aquí dice, dotación neta máxima. La dotación neta debe determinarse, ojo, la dotación neta máxima debe determinarse haciendo uso de la información histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores disponible por parte de la empresa prestadora del servicio de acueducto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué le están diciendo a quien está diseñando intrínsecamente? Dicen, pila señor, que si usted tiene información de cómo estimar esa dotación neta máxima, debería ser su valor. Ojo, debería ser su valor. Sin embargo, en ningún momento le están diciendo, no puedes utilizar este. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a hacerle el análisis con los dos. Y después, al final, sacamos las conclusiones. Entonces decimos, listo. Periodo de diseño 1 con dotación neta sacada de la información que tenemos. Periodo de diseño 2 sacada de lo máximo que me permite la norma. ¿Está claro el asunto? ¿Preguntas y dudas? Entonces ahora viene dotación bruta para el periodo de diseño 1. Dotación bruta. Voy a poner aquí P1. Entonces esta dotación bruta va a ser igual a la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas. Entonces decimos 78.59 dividido 1 menos, y ahora viene la pregunta, ¿qué porcentaje de pérdidas tomamos el periodo de diseño? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice el porcentaje de pérdidas técnicas máximas en esta ecuación engloba el total de pérdidas esperadas en todos los componentes del sistema, así como las necesidades de la planta de tratamiento de agua potable. No deberá superar el 25%. Entonces te están diciendo, pilas, que para diseño, este valor no puede superar el 25%. O sea que esto es menos 0.25. O sea que esta dotación bruta será igual a 104.79 litros habitante día. ¿Listo?
Claro el asunto. Entonces aquí vamos a poner. Vamos a ver si movemos este aquí. Pum. Ok. 104.79. Ahora vamos a calcular la dotación bruta para el periodo de diseño 2. Perdón, 140 dividido 1 menos 0.25. Y esos son 186.67 litros habitante día. Muy bien. Y estos son 25 y 25. Y este es K1, 1, 2. K1, 1, 2. K2, 1, 5. Y K2, 1, 5. ¿Cierto? Ahí está claro por qué 1, 2, 1, 2, 1, 5 y 1, 5. Son los mismos parámetros porque lo estamos sacando del RAS. No tenemos otra manera de sacarlo. Muy bien. Ahora vamos a determinar los caudales. Ahora vamos a calcular el caudal medio diario para el periodo de diseño 1. Dice QMD es igual a 104.79 y ahora sí por 54.000 162 y eso dividido 86.400. Eso es igual a 65.69 litros segundos. Y ahora vamos a calcular el otro caudal medio diario. Sería 186.67 por 54.162 dividido 86.400. 117.02 litros segundos. Entonces aquí son 65.69 y acá son 117.02. Listo, muy bien. Ya vamos a ir viendo las diferencias. Entonces ahora vamos a calcular el caudal
máximo diario. El diario primero. El diario para el periodo 1 sería 65,69 por 1,2. $78,83 litros segundos. Y ahora para el periodo 2, que serían 117,02 por 1,2. Y esos son 140,42 litros segundos. Muy bien. $78,83. Y este es 140,42. Listo. Y ahora vamos a calcular el caudal máximo horario. $78,83 por 1,5. Y esos son 118,25 litros segundos. Y el caudal máximo horario $140,42 por 1,5, que son, perdón, sí, por 1,5 que son 210,63. O sea, 210,63. O sea que aquí son 118,25 y acá son 210,63. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, lo que yo quiero que observen es la diferencia que hay entre trabajar con un dato que viene sacado de una información existente y trabajar con un dato que sale de la norma, con un dato máximo. Entonces,
Eh, Qué pena, me perdonan un momentico que a una de las niñas le pasó una cosa y no sé qué le pasó. Y está llorando ahí arriba. Me disculpan 5 minuticos, yo miro qué fue lo que le pasó. Hola, aló, buenas. Bueno, ya, es que tengo una niña que es patinadora artística de alto rendimiento y estaba entrenando y como que, no sé, se desgarró un muslo, no sé qué le pasó y está llorando ahí arriba, está con la mamá, pero bueno, esperemos ahora que terminemos. Eh, entonces yo les iba diciendo que yo quería mostrarles lo importante que era poder trabajar con la información que ya teníamos, ¿sí? Eh, Porque cuando trabajamos con la que tiene la norma, vean las diferencias en caudales que tenemos.
Y no son poquitas. Cuando ya nosotros saltamos a mirar cuáles son los caudales con los cuales vamos a diseñar las estructuras, podemos empezar a mirar de el tamaño de la infraestructura que vamos a diseñar. Entonces, por ejemplo, decimos, la captación de una fuente superficial la vamos a diseñar con 2 veces el caudal máximo diario. Entonces, si en este caso, este caudal máximo diario es el que utilizamos para el periodo 1, entonces tenemos que sería 78.83. Por 2 estaríamos hablando de un caudal de diseño de 157.66 litros por segundo. Pero si vamos a trabajar con el cálculo de este caudal, estaríamos hablando de 280.84 litros por segundo. Y sobre todo en esta estructura es importante porque muchas veces la quebrada de la cual vamos a sacar el agua probablemente no tenga la capacidad para podernos entregar esa cantidad de agua. Entonces es aquí importante poder determinar esta información. ¿Cuál es la dotación neta con la que estamos trabajando? Listo. Ahora, como yo voy a mostrar todos los escenarios, alguna vez me ocurrió lo siguiente. Este porcentaje de pérdidas del 25%, la norma siempre lo ha pedido, siempre lo ha exigido. Pero hay veces que eso no se puede cumplir. El porcentaje de pérdidas, por ejemplo, de el sistema de acueducto de Medellín ronda ¿qué porcentaje? Está cercano a los 35, 34, 36% de pérdidas. Y uno dirá, en serio, EPM tiene un porcentaje de pérdidas tan alto. EPM tiene un porcentaje de pérdidas tan alto. Porque a veces es muy complicado regular las pérdidas en este tipo de sistemas. Me ocurría también en Barranquilla. En Barranquilla ocurría lo mismo. El porcentaje de pérdidas ronda los 37, 38%. Entonces, si bien la norma te pide que diseñes con 25, estás diseñando sobre un supuesto que nunca vas a alcanzar. Porque ya sabes que no vas a llegar a este 25%. Entonces, hay un panorama. Puedes diseñar con esta dotación neta y puedes llegar a este porcentaje. O puedes diseñar con esta dotación y decir que vas a llegar a este porcentaje. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Es decir, hay unos sistemas de acueducto en donde no voy a llegar a esto, pero yo me la voy a tener que jugar esa cantidad de agua que no puedo controlar a través de las pérdidas, me la voy a jugar y se la voy a cargar a las dotaciones. ¿Por qué digo esto? Porque es que ya en el ministerio, entrando proyectos de la AAA, pasó. Ellos llegaron con unos diseños hechos
con esta dotación, con la dotación de 140. ¿Y qué les dijo el evaluador del ministerio? Le dijo, vengan, ¿cómo así que ustedes me están diseñando estos proyectos con esta dotación si yo sé que ustedes son capaces de tener una dotación neta más bajita? Ustedes tienen información para entregarme una dotación neta. Es decir, él estaba diciendo lo que el RAL les está diciendo por aquí arriba. Él les decía esto. Hombre, si ustedes pueden determinar esta dotación, ¿por qué están trabajando con esta? Entonces él quería obligarlos a trabajar con esta dotación y con estas pérdidas. Entonces, cuando estábamos tratando de que nos aprobaran esos proyectos, al tipo de ministerio hubo que explicarle y decirle, hombre, sí, vos tenés razón, nosotros tenemos con qué trabajar con esto, pero es que nosotros no somos capaces de llegar a esto. Entonces, esa cantidad de agua que no podemos lograr nosotros con estas pérdidas, la vamos a lograr con la dotación. Entonces, vuelvo y les digo, yo les muestro las dos situaciones. Entonces siempre hay que tratar de mirar y hacer el análisis en donde nos estamos encontrando para poder tomar las decisiones. Es decir, no hay una decisión única para todos los diseños. Hay decisiones que hay que tomar de acuerdo a la necesidad que nos estamos enfrentando, a la realidad que estamos viviendo. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, habiendo ya pasado el tema de la proyección de la población y la proyección de las dotaciones, vamos a saltar al siguiente tema. Es decir, ya hemos calculado todos los caudales que necesitamos para realizar los diseños. Ahora, ¿qué sigue? Que empecemos a estudiar cada una de las estructuras, cómo las diseñamos, cómo concebimos su diseño. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la captación. Que quede claro, la captación la vamos a diseñar en caso tal que tengamos una captación de una fuente superficial, vamos a diseñarla hasta 2 veces el caudal máximo diario. Eso es lo que vamos a captar. Eso no es lo que nos vamos a llevar, eso es lo que vamos a captar. Si es una captación de fuentes de agua subterránea, vamos a captar el caudal máximo diario. El desarenador lo vamos a diseñar con el caudal máximo diario. La aducción la vamos a diseñar con el caudal máximo diario, la conducción con el caudal máximo diario, el tanque de almacenamiento con el caudal máximo diario y la red de distribución con el caudal máximo horario. Entonces, la captación. Nosotros podríamos decir que nosotros estamos captando el agua. La captación siempre la definimos o la llevamos a pensar que simplemente es
eh, una estructura que nosotros utilizamos para aprovechar el agua de una quebrada. Pero captación es simplemente esta foto. Cuando bajamos a una fuente de agua y captamos el agua. Entonces lo primero que hicimos cuando fuimos a captar el agua fue que, pues sí, bajar con un balde, metíamos el balde, llenábamos el balde de agua y llevábamos el balde de agua cargado hasta la casa o hasta donde tuviéramos la necesidad del agua. Ya estábamos captando. Cuando bajamos y hacemos eso, estamos captando. De entrada. A medida que fuimos generando más la necesidad, entonces fuimos avanzando en ese tema. Entonces ya no bajaba uno con un balde, sino que bajábamos con dos, bajaban varios y cargábamos el agua y lo llevábamos hasta donde lo necesitáramos. Y ya después empezamos a utilizar la bestia y cargábamos la bestia y llevábamos el agua hasta donde la necesitáramos. Hasta cuando nosotros nos fuimos, digamos que aglomerando, juntándonos como una comunidad, y ya eso no bastaba, sino que cada casita llegaba, montaba su especie de bocatomita. Cuando yo digo su especie de bocatomita, pues básicamente era una manguera metida en la mitad de la quebrada, soportada con una piedra, y el agua pasaba por la tubería y llegaba hasta donde nosotros la necesitáramos, un tanquecito hasta la casa. Pero a medida que fuimos necesitando mayor cantidad de agua, fuimos generando la manera que el agua entrara, por decirlo de alguna forma, de manera más, digamos, automática, sin la presencia tanto de nosotros, que el agua fuera ingresando para poder transportarla hasta donde la necesitáramos y en grandes cantidades. Entonces fue cuando empezamos a construir cierto tipo de obras para captar el agua, para poderla aprovechar, para sacarla del recorrido normal que tenía la naturaleza y para llevarlo a suplir las necesidades que nosotros teníamos. Y entonces es ahí cuando no solamente diseñamos la captación, sino que diseñamos todo un sistema para poder abastecernos. Para poder que cada uno de nosotros tuviera el agua en su casa. Y entonces fue cuando, ¿sí?, creamos la captación, tenemos la caja de derivación, una aducción, el desarenador, la conducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento, la red de distribución, hasta que llega hasta los usuarios. Entonces, fuimos creando la necesidad para poder construir, para poder desarrollar este tipo de sistema. Entonces, por definición, la captación es el componente del sistema de acueducto encargado de tomar el caudal necesario para abastecer el sistema. Es decir, es una infraestructura
es una infraestructura que nosotros construimos para poderle extraer el agua a una fuente de agua para poderla ingresar en nuestro sistema del acueducto. Y la captación definitivamente depende del lugar del que vamos a sacar el agua. Entonces, tenemos muchos tipos de captaciones. Tenemos techos y zonas adecuadas. Tenemos captaciones laterales. Tenemos captaciones de fondo. Tenemos captaciones tipo toma dique. Tenemos captación flotante. Tenemos captaciones deslizante con muelles, torres, pozos, bombeos y hay otras más. Básicamente, cada una de estas captaciones dependiendo del tipo de fuente de agua que tenemos. Básicamente. Entonces lo que hacemos es que, dependiendo de dónde se encuentre el agua, nosotros vamos a utilizar una u otro tipo de captación. ¿Qué trabajos tenemos que realizar en el sitio donde vamos a ubicar la boca toma? Tenemos que hacer un levantamiento topográfico en donde levantemos toda la planimetría, saquemos secciones, determinemos los niveles máximos y mínimos del agua. Tenemos que realizar unos estudios de suelos para determinar la capacidad portante, para determinar qué formaciones geológicas se encuentran. Tenemos que conocer el terreno sobre el cual vamos a diseñar. Tenemos que hacer un estudio sanitario en donde determinemos el tipo de calidad de agua que vamos a tener. Tenemos que hacer un estudio hidrológico en el cual definamos cuáles son los caudales medios, mínimos, máximos. Debemos de definir si existe la necesidad de realizar un embalse. Recuerden que este caudal hidrológico nos va a entregar la oferta que tiene la quebrada. Entonces nosotros vamos a trabajar el tipo de captación tipo toma dique con algunas variaciones dependiendo si tenemos un vertedero central, si tenemos un vertedero lateral. Y cuando hagamos el diseño de la boca toma, pues vamos a definir cómo diseñamos una captación con el dique central o cómo lo diseñamos con el dique lateral. Cómo definimos el azud de esa boca toma. Entonces lo que podemos decir es que la boca toma tipo toma dique normalmente se implementa en cauces pequeños. Es decir, este tipo de boca toma. Es una boca toma que tiene un vertedero central con una rejilla, con una caja de derivación, con un canal de derivación y que en la caja de derivación lo que hacemos es que digamos que controlamos la cantidad de agua que nos vamos a llevar hacia el desalenador y cuánta cantidad de agua vamos a regresar nuevamente a la quebrada.
¿sí? Entonces la boca toma va a tener varias partes. Primero, digamos que esta es la sección de una quebrada. Y digamos entonces que esto es digamos que el vertedero. Digamos que esto es un muro en concreto. ¿Listo? Y que nosotros, aquí en esta zona, vamos a tener el vertedero central. Y que esta zona nos va a definir el vertedero de aguas máximas. Y que aquí vamos a tener la rejilla. Entonces yo le voy a ir a poner nombres a cada cosita. Esto lo voy a llamar el vertedero de aguas medias. A este que está aquí lo vamos a llamar vertedero de aguas máximas. Por aquí vamos a tener lo que vamos a llamar el canal de derivación. Entonces, ¿dónde viene el agua? El agua viene pasando por aquí, ingresa a la rejilla y de la rejilla pasa por el canal de derivación y luego llega a la caja de derivación. Muy bien. Entonces, cada una de estas partes las vamos a diseñar. Y aquí está la rejilla. Es decir, es esto lo que tenemos aquí,
simplemente que yo ya lo puse en perfil. Y entonces esta rejilla tendrá unas tuberías de desagüe y la caja de derivación tendrá una tubería que es la que se lleve el agua al desarenador y tendrá otra tubería que es la que regresa el agua a la quebrada. Y así como mostramos la planta, aquí tenemos el perfil y entonces aquí tenemos la rejilla, aquí tenemos aquí tenemos la rejilla, aquí tenemos la tubería o el canal de derivación. Aquí tenemos la tubería de limpieza de la SUD. Aquí tenemos todo el azud. Y en este caso, la quebrada va en ese sentido. Listo. Puede existir la variante, este tipo de bocatomas, en la que, a ver si soy capaz. Este es el muro donde se encuentra aquí la rejilla. Aquí viene el azud, perdón. En donde aquí tengamos el azud completo. Y la reja la tenemos aquí en el lateral. Y lo que ocurre en este caso el agua va en este sentido y este es el nivel máximo del agua. Es decir, el nivel máximo al agua se lo va a dar este azud. ¿Y ese nivel máximo para qué es? Ese nivel máximo es para garantizar esta altura que permita que cuando este nivel se encuentre aquí, a la reja le ingrese la cantidad de agua que nosotros estamos necesitando que ingrese. ¿Listo? Entonces, esa es otra variante. Entonces, esa es la idea de las dos variantes que tenemos. Como les dije, usualmente, este tipo de bocatomas se utilizan en quebradas pequeñas y montañosas, pero también, vamos a ver aquí enseguida, que podemos ir utilizando dependiendo de la fuente de la cual vamos a captar, vamos a ir utilizando el medio o el mecanismo que necesitemos. ¿Quién dice que esto no es una captación? Estamos captando. Aquí tenemos las mangueritas. Aquí tenemos las mangueritas que están llevando el agua
a donde necesitamos para hacer, digamos que su uso, ¿cierto? Este es un tipo de captación. Si ustedes se van cuando la corporación solicita que se ingrese o que se tenga el permiso de concesión de aguas, si ustedes revisan cuáles son los requerimientos que las concesiones de agua no solicitan, en ningún caso la corporación dice que hay que tener una obra de captación. No. La corporación dice que hay que tener una estructura de control y reparto. Y una estructura de control y reparto es esto, una caja de derivación. Ahí estamos haciendo control y reparto. O sea que yo puedo tener una manguerita, simplemente que la tengo que hacer pasar por una cajita que tenga un vertedero, en donde la corporación, cuando quiera ir, vaya y mire el vertedero y mida cuánta agua estoy captando. Y si estoy captando lo que nos dijeron que teníamos que captar. Entonces ya aquí tenemos unas captaciones que tienen, digamos, más información. Tenemos la caja de derivación, tenemos la rejilla de captación, tenemos el azud completo, y ese es el tipo de bocatomas que nosotros encontramos en los municipios. O podemos tener esta, y fíjense que ya no es una quebradita, ya es una quebrada que tiene mucho caudal. Estamos en Puerto Nare, ya bien abajo. Entonces es una quebrada que siempre tiene un ancho importante y que esta es una captación lateral. Esto simplemente hace las veces de azud y de control de nivel de agua, pero realmente la rejilla está en el muro de este costado. Es decir, en el muro que está aquí en este costado está esta reja. Entonces aquí tenemos algo como así. Este es el muro lateral. Este es el sentido de flujo. Digamos que aquí está el azud. Y podemos decir que la reja la tenemos aquí. Es una cosa similar a esta. Entonces en este caso la reja la tenemos en este costado. Tenemos esta captación tipo toma dique en un manantial. Entonces simplemente es una cantidad de agua que brota del suelo y que construimos una infraestructura para poder garantizar una cantidad de agua que ingrese al sistema de acueducto.
con su caja de derivación, con sus compuertas de control, para permitir que siga saliendo el caudal que nosotros no estamos captando. En esta imagen tenemos una captación de alta pendiente con una rejilla, y aquí observamos lo que ocurre en muchos de este tipo de captaciones, en las cuales pues la creciente, los materiales que transporta la quebrada realizan algún deterioro a ese tipo de estructuras. Tenemos esta otra captación lateral con una subcentral. Ya vemos que ya vamos construyendo estructuras en quebradas de mayor tamaño, ¿sí? Con el desarenador aquí en esta zona, con su canal de derivación. Tenemos una captación lateral por bombeo en el río Pantanillo. Entonces ese es el río Pantanillo, y a través de esta estructura bombeamos para llevar el agua al embalse de la Fe. Podemos tener captación tipo torre en un embalse. Entonces básicamente lo que hacemos con una captación tipo torre es que esa captación tiene diferentes rejillas a diferentes alturas para poder garantizar que para diferentes eventos de alturas del embalse podamos aprovechar el agua. Y cada una de estas estructuras pues tienen sus accesorios para garantizar rebose y control de la energía del rebose de los embalses. Hay torre de captación mucho más compleja, como la del embalse de la Fe. Entonces básicamente la torre de captación funciona si esta es la torre de captación, funciona teniendo a diferentes alturas diferentes rejas. Y que estas rejas se van activando dependiendo de la altura del nivel de agua dentro del embalse. O tenemos la captación sobre ríos o lagos más grandes, ¿sí? Y en los cuales, pues obviamente, vamos a construir algunas estructuras para poder obtener el agua. Entonces aquí es claro que
que cuando nosotros estamos ante ríos de gran envergadura, ya estamos en zonas, digamos, de alturas bajas. Es decir, no sé, estamos en el río Sinú y vamos a captar el agua para Lorica. Pues ahí estamos a una altura muy bajita, entonces siempre vamos a necesitar, en este caso, sistemas de bombeo. Vamos a necesitar otro tipo de sistema de captación. Entonces aquí tenemos una captación directa por bomba, en donde construimos aquí una SUD para garantizar un nivel. Aquí construimos una SUD para garantizar un nivel mínimo al cual la granada siempre va a estar inundada. Entonces este le llamamos granada construcción fija. O podemos tener esta, que es una granada construcción flotante. Es decir, que va a estar dependiendo a la altura, dependiendo del nivel a la cual se encuentre el nivel del agua dentro del río o dentro del lago. O tenemos esta, con una estación que puede ser móvil a través de unos rieles y que la granada va a estar, la podemos mover, podemos alargar o retraer la tubería de succión dependiendo de el nivel dentro del que se encuentre el agua dentro del río o dentro del lago. O podemos tener esta estación de bombeo, que básicamente es una casetica donde las bombas están aquí adentro y esa caseta va a subir o bajar dependiendo del nivel de la quebrada o del lago. Entonces aquí lo importante es que en estos sistemas de bombeo nosotros vamos a tener que estar muy pendientes de lo que es el NPCH, que la estructura no vaya a cavitar. Tenemos captación tipo barcaza flotante con un brazo mecánico y este brazo mecánico se acciona, sube o baja dependiendo del nivel que tengamos en el río. Y dentro de la barcaza están los sistemas de bombeo. Ya estamos hablando de grandes ríos. Y estamos hablando ya abajo, donde no tenemos cómo aprovechar la gravedad para poder realizar el abastecimiento. Una barcaza flotante. ¿Sí? Sí, señor. No. Hay un error que se comete de pensar de asociar la necesidad de tener un permiso de ocupación de cauce. Y en este caso no se requiere. Cuando nosotros vamos a construir una bocatoma en medio de la quebrada, no se requiere un permiso de ocupación de cauce, porque esta estructura se está construyendo dentro de la norma indica que hay una franja que se debe respetar eh, dentro de todas las corrientes. Y esta estructura está metida dentro de esa franja. Entonces lo que sí se necesita es el permiso de concesión de agua, pero no se requiere el permiso de ocupación de cauce. El permiso de ocupación de cauce se requiere cuando vamos a descargar agua a un afluente, es decir, vamos a descargar agua a través de una tubería, agua a través de un cabezote de descarga o
cuando vamos a atravesar una tubería por medio de a través de la quebrada. Ahí sí necesitamos el permiso de ocupación de cauce, pero en este caso solamente se necesita el permiso de concesión de agua, no más. Cuando nosotros diseñamos la boca toma, y estamos ya aquí, este nivel, por ejemplo, a marcarlo aquí con este verdecito, este nivel está determinado por el nivel del caudal máximo. Y entonces aquí es la importancia de poder realizar el estudio hidrológico y determinar dentro de la sección en donde están los diferentes niveles del agua para diferentes caudales. Pero no, para concretar la respuesta no se necesita más ningún permiso, solamente el permiso de concesión de agua. Bueno, cómo no. ¿Alguna duda más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Una opinión? ¿Una experiencia? Tenemos la barcaza flotante. Digamos que en la mayoría de ríos grandes se utilizan este tipo de barcazas flotantes para poder aprovechar el agua, para poder captar el agua en este tipo de grandes ríos. En otros casos, entonces, lo que utilizamos son plataformas de bombeo, pero ojo, en este caso, esta plataforma de bombeo es fija, o sea que estas granadas están en unos niveles fijos. Y aquí sí podemos tener, y efectivamente allá en Quibdó se presenta que cuando el río baja demasiado, estas bombas empiezan a tener problemas de cavitación. Porque como estas son granadas fijas, entonces los niveles bajan hasta cierta altura y empezamos a tener problemas. Esta es una captación por bombeo directo en Puerto Berrío, directo sobre el río Magdalena. Otra captación sobre el río Magdalena, en Malambo. Y entonces ya saltamos a otro tipo de aprovechamiento de agua. Entonces ya decimos que entonces ya captamos el agua de agua lluvias, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí es que el agua que cayó de los techos, lo recogemos y lo llevamos a un tanque, el cual ya podemos utilizar el agua pues para riego o para otro tipo de cosas. Pues básicamente los techos los aprovechamos a través de canoa y aprovechamos el agua. Esto sobre todo lo hacemos en las regiones en las que cae suficiente agua que podemos aprovecharlo para eso. Siempre lo hemos hecho, no es una cosa nueva. Y tenemos otro tipo de sistemas que llamamos atrapanieblas. Y básicamente es que construimos una lona en la cual la niebla se va quedando atrapada y vamos recolectando la niebla a través de unas canoas, unas canaleticas y luego vamos almacenando el agua. Obviamente esto se hace en zonas en donde
el agua superficial escasea bastante. Donde el agua escasea bastante y esta es una de las medidas que podemos usar. Como ya hablamos cuando hablamos de la hidrología, las captaciones por bombeo de agua subterránea, donde tenemos el acuífero que se recarga, donde está el acuífero confinado, donde está el acuífero libre, bueno. Y podemos construir entonces pozos profundos o podemos construir los aljibes de los que hablábamos en alguna clase. Este es un tipo de aljibe. Este es un pozo profundo. Este es un pozo profundo en el cual sacamos el agua directamente desde un pozo perforado a gran profundidad. Este es otro en Caucasia. Y entonces ese son el tipo de bombas que se utilizan. Estos son las rejillas que se utilizan en ese caso. Y eso lo hemos utilizado siempre. No es nada nuevo lo que estamos realizando, ¿cierto? Y por último, como ya el agua fresca cada día escasea más, ya estamos remolcando iceberg para llevarlos a ciertas zonas. Pero me dirá, venga, ¿cómo así? ¿Y eso no se deshace en el agua? Sí, pero eso va protegido. Y si se derrite en el agua, pues vamos conteniendo el agua dulce del iceberg. Entonces, vamos a hablar entonces de diferentes... Sí, señor. Sí. El embalse. Agua salada. Sí. ¿Y qué energía utilizan para hacer la ósmosis inversa? Eléctrica. De ósmosis inversa. Mira que aquí también se ha intentado aprovechar el agua de mar, pero definitivamente sale muy costoso. Y aquí en Colombia, pues, en donde los recursos escasean,
siempre se le ha tenido mucho, mucho temor, digamos que a ese tipo de soluciones. Yo participé en un proyecto en La Guajira, pero obviamente era con un ente, digamos que no es privado, pero es el ejército y el ejército tiene recursos. Y había un pozo, ellos tenían un pozo perforado de agua subterránea, muy profundo, a unos 90 metros de profundidad. Y el agua, eso era se llama Albania, se llama. Allá queda el Cerrejón. El municipio se llama Albania, donde queda el Cerrejón. Y es una zona muy seca. Y ellos ya perforaron ese pozo a 90 metros y el agua que le sale es agua con mucha cantidad de hierro, salobre, y lo que se instaló fue una planta de ósmosis inversa. Pero como les digo, en ese caso, quien opera la planta pues es el ejército, ¿cierto? Aquí tratar de montar una planta de ósmosis inversa para un municipio, yo diría que es una locura porque no hay cómo sostenerla definitivamente. El costo del tratamiento sale supremamente caro. Pero sí, también en algunos casos se ha intentado por lo menos sacar el costo de en cuánto sale el metro cúbico. Sí, metro cúbico. Uy, el 70%, mucho. Eso sale muy costoso. O sea que estos son más o menos unos 4 litros. 4 litros por segundo más o menos. La planta. Ujú. Sí, siempre, muy costoso. Habitante día. Mm, buen dato, buen dato. En estos días yo tuve conversaciones con alguien que está manejando algo acerca del problema de abastecimiento en Arboletes y me dijo que en algún momento intentaron, digamos que sacarle costos a aprovechar el agua del mar y definitivamente pues sale muy costoso, ¿cierto? Pero sí es una alternativa, pues no sé. Sí, sí.
$250.000. Y es una planta pequeña. Es una planta pequeña con esa inversión. Claro. ¿Cierto? Entonces ese es el inconveniente. Y aquí, como les digo, donde escasea tanto el recurso, siempre se le tiene mucho temor a tratar ese tipo de aguas si no las trata un privado. O sea, que tenga cómo sostener, que su producción le dé para sostener ese recurso. Si no, de manera pública es supremamente difícil, muy costoso. Sí, sí, de ósmosis inversa. Claro, claro. Bueno, Hernán, muchas gracias, hombre. Bueno, muchachos, vean, lo que les estoy mostrando en la pantalla es una cosa similar a lo que quiero que hagamos el diseño con algunas variaciones. Entonces vamos a diseñar el dique, vamos a diseñar el vertedero de aguas medias, vamos a diseñar el vertedero de aguas máximas, vamos a diseñar la zona de captación, básicamente la rejilla, que es la que permite el paso del agua. Luego diseñamos el canal de recolección, diseñamos la caja de derivación y luego entregamos a través de una tubería el agua hacia el desarenador y la descarga de excesos, el sobrante, lo regresamos a la quebrada. Entonces tenemos el canal de recolección que lleva el agua desde la rejilla hasta el canal de derivación. Diseñamos la caja de derivación, la tubería de lavado y la tubería que salga a la conducción. Entonces, digamos que lo que sigue aquí es la metodología de diseño, en donde trabajamos con el caudal de diseño, que son 2 veces el caudal máximo diario, y aplicamos diferentes ecuaciones para poder calcular el vertedero de aguas medias, el vertedero de aguas máximas, el cálculo de la rejilla, las ecuaciones de diseño para poder hacer el cálculo de las pérdidas dentro de la rejilla, el diseño del canal de recolección. Entonces, la idea es que vamos a hacer el diseño aquí en la clase, paso a paso, calculando el vertedero de aguas medias. Yo podría quedarme aquí explicándole la teoría de eso, pero yo creo que yo soy más amigo de la práctica y el método que vamos a utilizar es mejor. Vamos hablando de la teoría a medida que vamos haciendo el diseño y vamos aplicando la práctica. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a proponer es que dejemos el tema del diseño de captación aquí y en la próxima clase iniciamos haciendo el diseño y a medida que vamos haciendo el diseño vamos explicando la teoría
de las ecuaciones que vamos utilizando y la hidráulica que va pasando en cada uno de los pasos, porque me parece que así vamos aprendiendo mejor o por lo menos teniendo más el conocimiento de la teoría y aplicándolo directamente a la práctica, que darle la teoría y después coger el diseño como tal. Listo, entonces lo que les propongo es que dejemos aquí y en la próxima clase iniciamos haciendo el diseño de la estructura de captación como tal. ¿Qué vamos a diseñar? Cada una de estas. Y no lo vamos a hacer, no creo que lo alcancemos a hacer en la próxima clase todo. En la próxima clase haremos hasta un pedazo y en la que sigue terminaremos de hacer el diseño completo de la, de la captación con las modificaciones que les voy a proponer, que sería que ya que no diseñemos la rejilla en el centro en un caso, sino que la diseñemos al costado y miramos cuál es la variación hidráulica que se produce en ese caso para hacer el cálculo de la rejilla lateral y no en el fondo del tique. Entonces, quedemos así. Llegamos hasta ahí ahora y en la próxima clase retomamos haciendo el diseño de la estructura con la teoría en la mano. Sí, la próxima clase sería el sábado, así es. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el sábado. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ustedes también. Hasta luego, Hernán.